hermana, la única hija. Pero veremos que y mi mamá también, que salió un poco dura la doña, esa tradición católico-romana, allá atrás, allá usted sabe, nosotros confiamos en el Señor. Así que, hermanos, en esta noche quiero compartir con ustedes el tema pactos bíblicos. Nosotros, después de escuchar tantos mensajes, enseñanzas de nuestros pastores acerca de casi todas las cartas pastorales y libros históricos, encontrar un tema nuevo para la iglesia y que sirva para una buena edificación, nuevo, es un poco difícil, porque gracias al Señor tenemos buenos pastores que se preocupan cada día por estudiar la palabra, la sana doctrina, y que nosotros podamos recibir un alimento sólido, un alimento espiritual no adulterado. Eso no sucede con mucha frecuencia, hermanos. Déjame decirles que yo conocí una iglesia bíblica a principio de mi conversión, y yo siempre solía ir a visitarla, queda un poco distante de aquí, en otro pueblo. Y una noche fui un fin de semana con unos hermanos de aquí de la iglesia a visitarla, porque esos hermanos allí necesitan que vayan de vez en cuando a darle una buena predicación de la palabra. Y siempre que yo voy, predico sábado en la noche y domingo en la mañana. Resulta que el sábado en la noche vamos al culto, tenían una iglesia invitada y el predicador iba a ser un hermano de la iglesia invitada. Pues los hermanos que estaban conmigo y yo nos quedamos ahí viendo y escuchando el culto, muy bonito. Pero cuando comenzó la predicación de la palabra, ya a los 15 minutos, estaban tumbando gente, el predicador. Y yo, en una iglesia bíblica, sí, hermano. Nuestro hermano pastor Marlin estuvo predicando y estuvimos viendo así la carta de Judas, cómo gente entra encubierto en la iglesia y de repente cambian. Y allí, a mí me tocó predicar el domingo en la mañana. Y me dijo, hermano, a usted le toca predicar el domingo en la mañana, mañana en la mañana. Yo, así. No, hermano. Vienen los hermanos más mayores de la iglesia, ellos vienen en la mañana, domingo en la mañana. Entonces, mañana en la mañana predica Ramón, nuestro hermano Ramón. Yo tengo mi mensaje ahí. Cuando comenzaron la alabanza, comenzaron cantando himnos del Linario. Y cuando me entregaron, yo prediqué la palabra del Señor conforme a como hemos aprendido. Y me dijo un hermano, después que se terminó el culto, por eso es que yo no niego y por eso es que nadie me hace cambiar de mi doctrina bíblica cristiana. Y otro hermano me dijo, hermano, usted por favor puede regalarme el bosquejo del mensaje. Yo, sí, hermano, tenga. Y esos hermanos allí están, los más viejos, los viejos robles, como decimos, aguantando ahí los cambios que ha sufrido la iglesia. Y ellos necesitan que de vez en cuando vaya gente de aquí de San Pedro dispuesto no a predicar otra cosa sino la sana doctrina. Y como le decía, ustedes, los hermanos siempre tienen pastores, el empeño de cada día, sana doctrina, porque en verdad de repente puede entrar encubiertamente en la iglesia gente a enseñar cosas que no están conformes a la palabra de Dios. Entonces, como decía, el tema que tenemos para esta noche, pactos bíblicos. Génesis capítulo 15, verso 18. Voy a leer este texto y voy a tener una oración. Génesis 15, 18. Este texto lo vamos a estar usando como base para nuestro estudio en esta noche. Recuerden el tema, pactos bíblicos. Leo la palabra del Señor. Génesis capítulo 15, verso 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Padre, en el nombre de Jesucristo, estoy delante de su presencia, reconociendo que soy hombre con defectos, que necesito de su santo poder, de su sabiduría, para hacer uso de su palabra. Pero me escondo detrás de la cruz de Cristo
para que sea yo en este momento un instrumento el cual usted use para edificación de su iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Pactos bíblicos. ¿Qué significa pactos bíblicos? Podemos describir un pacto bíblico con solamente leer un pasaje o un texto. Así podemos nosotros de una vez descubrir que hay un pacto o una alianza. Por ejemplo, el pacto que hizo Dios con Adán, el pacto que hizo Dios con Noé, el que hizo con Abraham, que hizo con David. Alianza, con solo leer el texto nosotros nos damos cuenta de una vez que hay un pacto o una alianza. La palabra pacto significa karat berit, que es igual a partir por la mitad. Podemos ver este texto como base en el libro de Génesis, capítulo 15, verso 10. Génesis, por favor, el hermano me lo lee, por favor. 15, verso 10. Amén. Esto significa, la palabra pacto, repito, significa karat berit, y es partir. Es igual a partir por la mitad. Los pactos bíblicos más usados son el pacto incondicional y el pacto condicional. ¿Qué es un pacto incondicional? Un pacto incondicional es cuando Dios se compromete. Por eso es incondicional, porque es Dios el que pone la condición. Y un pacto condicional es cuando el pueblo se compromete. Amén, hermanos, ¿entienden? ¿Entendieron hasta ahí? Ok, repito. El propósito es que salgamos edificados. Repito, los pactos, esta palabra me es un poquito, saben que yo soy de una zona rural, ¿verdad? Entonces, los pactos bíblicos más usados son el pacto incondicional y el condicional. El pacto incondicional decíamos cuando el pueblo se compromete. Hay otros pactos como pactos teológicos, el pacto mosaico, que es el pacto que Dios hizo con Abraham, con Moisés, con el pueblo de Israel, con Moisés como mediador. Y también está el pacto de la gracia, que ustedes saben que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Amén. Jesucristo, hombre. Entonces, vamos a ver con detalle, brevemente, los pactos incondicionales que tenemos en esta noche. El primero está el que hizo Dios con Adán. Génesis capítulo 2, verso 15. Génesis 2:15. Un pacto incondicional que hizo Dios con el primer hombre, Adán. ¿En qué consistió? Génesis 2:15 al 17. ¿Me ayuda con la lectura, por favor? Ciertamente morirás. Es el pacto incondicional que hizo Dios con Adán. Mira, Adán, te voy a poner aquí en este lugar para que usted cuide esto, usted lo labre y usted coma. Usted puede comer en los árboles, pero de este árbol mandó, dice la Escritura, mandó Dios, de este no. Porque ciertamente el día que de él comiere, morirá. ¿Y qué pasó? Fue un pacto que hizo Dios con él, no puede decir que con Adán.
Eso fue un pacto incondicional. Adán comió y espiritualmente runga, como decía un argentino que yo trabajaba, un argentino joyero que yo trabajaba, maestro. Siempre teníamos controversia porque él me decía, yo soy el Dios de la joyería y hay que hacer lo que yo diga. Y ya el pobre tenía muchos años y el pulso le temblaba. Y cuando yo le decía, hágame un ejemplo, hágame una pieza como ejemplo para yo guiarme por la que usted me haga. No, hazla tú. Entonces, tenemos controversia por eso, porque él decía ser el Dios de la joyería, pero él no tenía ya condiciones, no tenía habilidades, ya le había mermado. Entonces, decíamos que Adán desobedeció al pacto que Dios hizo con él, y ciertamente, espiritualmente, cuando Dios regresa al huerto del Edén, ¿qué pasó? Adán estaba escondido, porque había desobedecido, comió del árbol que Dios le mandó, mediante el pacto, que no comiera. Entonces vemos el pacto de Dios con Noé. Génesis capítulo 9, verso 11 al 13. Génesis. Recuerden, hermanos, estamos tratando los pactos incondicionales. E incondicional es que es Dios el que pone la condición. En este pacto Dios pone la condición también con Noé. Leemos el texto. Génesis. Génesis 9, 11 al 13. El pacto de Dios con Noé. ¿Quién lo lee? Génesis 9, 11 al 13. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está acá con vosotros por siglos perfecto. Fíjese bien, dice el verso 12, y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco con vosotros. O sea, este es un pacto incondicional que Dios estableció con Noé. Le dijo, mira, no más se va a destruir la tierra con agua. Y este pacto es impresionante. En una ocasión yo, hace como 2 años, iba llegando a la empresa donde trabajo. Y venía esa llovinita leve así, se vio, porque Dios dijo a Noé, mira, tú vas a ver la señal, mi arco yo voy a poner en las nubes. Y yo vi ese arco tan colorido y tan bonito, esa llovina tan leve, y me acordé de este pasaje de la Escritura, que Dios dijo a Noé, mira, yo estableceré mi pacto entre mí y ustedes. Es un pacto incondicional. Y dice, cuando tú veas mi arco en la nube, acuérdense del pacto. Y eso fue con Noé. Y todavía nosotros en estos tiempos vemos de vez en cuando ese arco tan precioso, ese arco iris tan precioso en la nube, con unos colores tan impresionantes, tan bonitos, que jamás pueden ser creadas por la mano humana. A seguida pasamos a el pacto de Dios con Abraham. El texto que leímos al principio, Génesis 15, 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Y este pacto que Dios hizo con Abraham es bien interesante, como todos los demás. Pero dice, en aquel día, dejo el texto para no...
Pasa que una hermana en la iglesia decía, cuando se perdía los pasajes, es que esto de mi Biblia no lo tiene. Génesis 15, 18. En aquel día hizo Jehová un pacto. Sería el pastor Borges, sí, hermana, nosotros decíamos, hermana, venga a ayudarle. No, es que yo creo que mi Biblia no lo tiene. Y su Biblia lo tenía. Lo que pasa es que la hermana a veces se perdía. Pues bien, en aquel día Dios hizo un pacto con Abraham. Y de esto vamos a hablar un chin más adelante, porque quiero ver el pacto condicional. Un ejemplo de pacto condicional. Y este pacto condicional está en el libro de Éxodo, capítulo 19, verso Éxodo 19, 1 al 8. Éxodo 19, verso 1 al 8. Un hermano que lea fuerte y claro, por favor, me ayuda. Guardaréis. Amén. Ahí está. Este es un pacto condicional. ¿Por qué es condicional? Volvemos de nuevo. Un pacto es incondicional cuando ¿quién pone la condición? Cuando Dios pone la condición. Es incondicional por eso. Porque Dios le dijo a Adán, mire, esto es así, 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 así es. Le dijo a Noé, así, así. Este es un pacto incondicional. Pero este pacto que vemos ahora es condicional. Porque ¿quién fue que se comprometió? El pueblo. Moisés habló a Jehová. Jehová habló a Moisés. Y Moisés habló al pueblo. ¿Y qué dijo el pueblo? Esto haremos. El pueblo se comprometió. Ese es un pacto condicional. Por eso decía al principio que el estudio estaba basado en pactos bíblicos, pacto incondicional y pacto condicional. Amén. Este es el pacto mosaico, porque tiene a Dios, a Moisés como mediador entre el pueblo, la nación de Israel y Jehová Dios de los ejércitos. Amén. Entonces, vamos a ver entonces el pacto abrahámico para ir concluyendo. El pacto abrahámico tiene tres características. Tres características podemos ver en el pacto de Dios con Abraham. Esto lo podemos ver en el capítulo 17, capítulo 17 del libro de Génesis, sus versos 6 y 7. Este pacto de Dios con Abraham tiene tres características. La primera característica tiene que ver con bendición personal. Jehová dijo a Abraham, te bendeciré a ti. No léemelo, Alejandro. Y te multiplicaré
Amén. Perpetuo. para ser tu Dios y en esto defensa después de ti. Amén. Este es el pacto incondicional de Dios con Abraham. Les dije al principio que vamos a dejar casi para terminar, para ver entonces las 3 características del pacto de Dios con Abraham. Si ustedes han podido notar y han leído el Evangelio de Mateo, podrán ver que el Evangelio de Mateo comienza de la siguiente manera: Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David. Es una promesa que Dios hizo a Abraham. Aquí en este texto dice: y reyes saldrán de ti. ¿Y David qué fue? Un rey. Ahí se confirma una de las promesas que Dios hizo a Abraham. Entonces, en aquel pacto incondicional que Dios hizo con Abraham. Entonces, dice que el pacto de Dios con Abraham consistió en 3 bendiciones. Tiene 3 características. La primera es que Dios le dice a Abraham: yo te voy a bendecir a ti, a tu simiente, o sea, tu descendencia. Es un pacto personal, una bendición personal, una bendición patriótica y una bendición universal. ¿Por qué? Porque le dijo: y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y aquí que me gusta, mami, porque aquí ayudamos nosotros. Todas las familias de la tierra. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y quedamos incluidos nosotros. Así, hermano, que para finalizar este estudio bíblico en esta noche, quiero decirle que al principio de mi conversión, una de las cosas que también afirmó mi fe es cuando yo leí un texto como ese: saber que yo soy un bendito de Jehová. Y usted cada día debe decir: yo soy un bendito de Jehová, yo soy una bendita de Jehová. Y una persona un día trató como decimos en buen dominicano, de echarme cosas, echarme coba. Yo le dije: yo soy un bendito de Jehová. Me dijo: usted no tiene esto, aquello, pero soy un bendito de Jehová. Y eso, con eso me basta, con ser un bendito de Jehová. Así, hermanos, que quiero decirles, ha sido el tema por esta noche: pactos bíblicos, pactos incondicional, pacto condicional, pacto mosaico, y hay otro pacto teológico, que ya eso se lo dejaré a los pastores o a los teólogos del pacto. Pero hay un pacto teológico que ya, si el Señor y los líderes me lo dan la oportunidad, quizá en otro momento estaremos hablando ya del pacto teológico. Pero ya por esta noche, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Gracias por escuchar. La Iglesia de Dios dice: bueno, hermanos, hemos escuchado en el día de hoy sobre los pactos incondicionales y pactos condicionales. El Señor en su palabra, y qué bueno que el hermano Ramón Pérez pudo buscar esos textos claves específicos que nos hablan precisamente de eso. Y lo interesante de esto, hermano, es que cuando Dios promete, Dios cumple. Contrario a nosotros, que muchas veces nos comprometemos con el Señor, y lo vemos también en el mismo pueblo de Israel, que muchas veces por quebrantar el compromiso que habían hecho con Dios, pues recibían el castigo propio de su desobediencia. Pero todo lo que Dios prometió en el pasado, lo cumplió. Cumplió con el arco iris, que todavía es una señal para la humanidad, ¿verdad? Cumplió con Abraham, cumplió con Moisés, cumplió con el pueblo. El Mesías prometido llegó y volverá, y también cumplió con la iglesia y cumplirá en aquel día. De manera que esto es algo que nos debe de nosotros dar confianza y darle la gloria al Señor, porque si el Señor cumplió, prometió y cumplió, hay otras promesas que Él ha hecho para nosotros y que podemos tener la garantía y la seguridad de que se van a cumplir.
De manera que, hermanos, damos muchas gracias a Dios por este mensaje que nos ha traído nuestro hermano Ramón Pérez. Así que yo sé que se quedaron con el deseo de escuchar más, ¿verdad que sí? Qué bueno. Así que vamos a terminar en oración, nos ponemos de pie. Vamos a pedirle a Ramón también que nos despida en oración. Ramón Roger. Amén. Saludaos los unos a los otros.